Buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a empezar con la primera clase de Geología de Colombia. Este es el acompañamiento que vamos a hacer a las personas que se encuentran de forma remota o virtual. Voy entonces a proceder a mostrar la presentación. Espero que todo funcione muy bien. Me dicen eh, listo. Bueno, entonces vamos a empezar. Hicimos con ustedes una encuesta que nos permitía ver pues cuáles son, digamos que las motivaciones que ustedes tienen con el curso y cómo desde nuestro curso de Geología de Colombia, el Departamento de Ciencias de la Tierra pues les va a permitir o les va a generar ciertas competencias que van a ser muy importantes para ustedes en el futuro cercano. Y de eso se trata el día de hoy. Vamos a hablar un poco de la metodología. Vamos a poner el láser. Eh, listo. Bueno, no sé si para ustedes es algo común, esto se llama la taxonomía de Bloom y prácticamente es, digamos, que esa pirámide que nos permite a nosotros entender cómo es el proceso de conocimiento, cómo se adquiere el conocimiento a lo largo del tiempo y cuáles son las competencias que cada grupo o cada curso que ustedes van viendo en geología específicamente les van a servir a ustedes para recordar, entender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Y se supone que vamos entonces a utilizar, digamos, esta taxonomía para entender que hay cursos básicos como los que ustedes vieron en los primeros semestres, que básicamente ustedes iban cogiendo pues una serie de, digamos, de palabras que son muy importantes, un vocabulario importante para poder entender las ciencias de la Tierra y de eso se trata, de recordar y empezar a entender. Cuando ustedes ya van en el tercero, cuarto, quinto semestre, ustedes empiezan a ver ciertas aplicaciones, pueden ilustrar, clasificar, comparar y cuando pasan a analizar ustedes, digamos que entran a ese maravilloso mundo que es la investigación, donde a partir de la bibliografía y del, digamos, de lo que ustedes van adquiriendo, ya pueden juzgar o evaluar o discutir o recomendar, digamos, teorías, hipótesis para finalmente, digamos que esta última parte de la taxonomía de Bloom les dice que en algún momento de sus vidas ustedes deben estar en capacidad de crear, inventar, componer, predecir, imaginar, construir y diseñar. En términos académicos, digamos que los pregrados empiezan básicamente en recordar porque tienen que adquirir un conocimiento, un vocabulario básico y poco a poco van llegando a la aplicación y el análisis y entran a evaluar. El proceso de creación ya digamos que a nivel investigativo y que consideramos que es como una investigación básica que ustedes van adquiriendo, de básica a intermedia, que es el trabajo dirigido de grado que ustedes hacen ya en el noveno y décimo semestre del presente currículo. El nombre del programa, ustedes lo conocen, Geología de Colombia, es el CT0255, tiene una intensidad horaria de 4 horas a la semana y que ustedes al menos deben dedicarle el doble de esas horas semanales, al menos para asegurar de alguna forma los objetivos de aprendizaje. Ustedes se encuentran la mayoría en el semestre 8. Y el objetivo principal de aprendizaje es que ustedes al finalizar el curso estén en capacidad pues de recordar. Ya ustedes vienen recordando todas esas, digamos, esos términos y esos conceptos que los vienen entendiendo desde primero hasta el octavo semestre. Ya han empezado a entender algunas aplicaciones de la geología regional, pero en este curso lo vamos a ver más explícitas y evaluar con base en esa información digamos, en el curso, mayoritariamente secundaria, primaria, cuando, digamos, nosotros como investigadores se las compartimos de alguna forma, con el fin de debatir y discutir con su propio criterio esos modelos de evolución geológica que existen en los Andes del Norte, enmarcados en un contexto geodinámico de la Tierra, porque los Andes no se encuentran alejados, pues, de, digamos, del contexto de la Tierra.
Y con eso entonces se hace esta propuesta. Son varios objetivos de aprendizaje que vamos a ir, digamos, tratando de abordar poco a poco. Pues lo más importante es lo que ustedes han tratado de ir haciendo cuando han visto las materias de rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias, es pues entender y reconocer esa distribución de esas rocas en un contexto estratigráfico, que es lo que ustedes ven en estratigrafía, es decir, ir poniéndole una temporalidad a esas unidades y una distribución espacial. Y esto va de la mano de que entiendan e interpretan los principales modelos de la evolución geológica, usando las múltiples herramientas investigativas que ustedes han venido observando a lo largo de todas sus materias, como por ejemplo la geocronología, la termocronología, la geoquímica orgánica y inorgánica, la geoquímica isotópica, la geología estructural, paleontología, etcétera. Digamos que todas esas herramientas son las que nos hacen el caparazón para poder entender pues esa distribución espaciotemporal de las rocas en el contexto de los Andes del norte. Em, pues a la vez que vamos evaluando toda esa información, pues ustedes ya pueden ir identificando que si bien es cierto, se ha avanzado muchísimo en las últimas décadas a nivel del conocimiento geológico en Colombia, pues siguen habiendo vacíos de conocimiento y que eso solo se va a lograr, digamos, interpretar si cada vez le vamos involucrando más y más herramientas analíticas para poder ir refinando mejor pues esos modelos. Cuando ya entonces vamos entendiendo, interpretando y vamos encontrando esos vacíos de conocimiento, entonces ya vamos pues tratando de evaluar y proponer alternativas para resolver esos problemas geológicos y cómo, digamos que si a ustedes los contrataran en su quehacer geológico para hacer un, un estudio específico, ustedes deben estar en capacidad de identificar cuáles son, digamos, esas técnicas o esas herramientas desde la geología que van a permitir entender mejor ese problema. Y pues al final, que lo que les digo es, se hace muchísimo en el trabajo de grado, es evaluar y proponer alternativas para resolver esos problemas geológicos en el contexto de los Andes del norte y en el contexto geodinámico de la Tierra. Entonces, obviamente, este curso está diseñado para que ustedes lo vayan, digamos, corriendo de forma estratigráfica desde el precámbrico, el arqueano, el proterozoico, el paleozoico, el mesozoico y el cenozoico. Eso pues no nos puede quedar ninguna duda de que nosotros debemos ir armando una historia en términos estratigráficos. Y si ustedes se ponen a pensar, pues una de las formas de saber que es muy importante entender la geología de Colombia es, pensemos cuánto porcentaje de Colombia se encuentra distribuido en estos tiempos geológicos. Yo quisiera entonces que tanto ustedes en el chat de YouTube y obviamente los estudiantes en forma presencial guarden esa pregunta para responderla. Es cómo es la distribución espaciotemporal de las diferentes, digamos, rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias en los tiempos, y eso lo podríamos pues revisar a partir del mapa geológico de Colombia. ¿Qué tanto porcentaje de Colombia pertenece al precámbrico? ¿Qué parte pertenece al paleozoico, al mesozoico y al cenozoico? Y eso nos va a dar una idea de que realmente hay mucho de Colombia que aún no conocemos y esto está pues obviamente ligado al conflicto armado que no nos ha permitido ir a todos los lugares, a que tenemos pues selvas amazónica en la Orinoquía, en el Chocó y que no nos ha permitido pues conocer una amplia
gama de rocas que se encuentran distribuidas en el tiempo geológico. Para ello, entonces, vamos a, digamos, a generar 4 preguntas movilizadoras. La propuesta para lograr estas competencias que hablamos va a ser a partir de 4 preguntas. Una pregunta es cómo se formó la corteza. Y como ustedes saben muy bien, la gran producción de corteza en miles de millones de años, pues hay, si tenemos en cuenta que el tiempo más aproximado de haberse generado el sistema solar y la conformación de la Tierra empieza en 4,6 millones de años y pues hay un periodo bastante grande, más o menos hasta 3.000 millones. 3.000 millones de años, donde empieza, digamos, se generó una gran cantidad de corteza de los cratones a nivel del mundo, como el cratón amazónico, y después empieza a haber una formación de una corteza un poco más similar de lo que nosotros vemos actualmente con una, digamos, tectónica más parecida a lo que vemos hoy con subducción. Entonces va a ser muy importante entender este periodo de tiempo de 4.600 hasta 3.000, qué sucede de 3.000 a 2.000, cómo se registra eso en el cratón amazónico, de 2.000 a 1.000, cómo se registra esto ya en el escudo de Guyana y específicamente en la Amazonía y la Orinoquía colombiana. Y de aquí en adelante, pues cómo vamos entendiendo mejor la construcción de lo que hoy conocemos como los Andes. Entonces, la primera pregunta que vamos a responder mayoritariamente en el precámbrico. La segunda pregunta es, pues cuando formamos esos supercontinentes, y algunos de los que ustedes recuerdan seguramente es Pangea, el anterior a Pangea se llama Rodinia. ¿Cómo se da ese proceso a finales del precámbrico de conformación de Rodinia y cómo esa separación de Rodinia o ese breakup de Rodinia dio a, pues es la explicación que tenemos para poder entender el registro geológico durante el Paleozoico, hasta que a finales del Pérmico pues formamos ese supercontinente Pangea. ¿Y qué sucede en el momento en que se da esa disgregación de Pangea, que se da en el Triásico, Jurásico y Cretácico, y que también va a generar un registro muy claro geológico relacionado con grandes regresiones y transgresiones marinas, la conformación de las grandes Large Igneous Provinces que ustedes vieron en ígneas, que es la tercera pregunta. Y cuando esto sucede, ¿qué sucede a finales del Cretácico? Cuando la tectónica de finales del Cretácico y principios del Cenozoico nos da un proceso formador de la configuración actual que conocemos como los Andes y específicamente en Colombia la cordillera oriental, central y occidental. Entonces, esa es la estructura de nuestro curso a través de preguntas movilizadoras que con el conocimiento que ustedes van eh, identificando, entendiendo, analizando, pueden ir proponiendo o creando hipótesis para entender qué pasó en el precámbrico con esa formación de la corteza, qué pasa cuando se formaron los supercontinentes y se disgregaron geológicamente, cómo es ese registro geológico, esto desde finales del precámbrico hasta finales del pérmico. ¿Qué sucede una vez conformado el supercontinente Pangea y empieza la disgregación que es interrumpida por pequeños procesos magmáticos de arco, como lo vamos a ver, y cómo eso se ve reflejado en el registro colombiano, que esto es Triásico, Jurásico, Cretácico, y finalmente al final del Cretácico, cuando toda la, digamos, la dinámica crecionaria que tenemos en los Andes del norte nos permite ir conformando los orógenos actuales y los valles interandinos que tenemos actualmente. Bueno, entonces quiero resaltar acá, vamos a trabajar con casos de estudio, los casos de estudio que tenemos acá.
a la luz del tiempo geológico. Entonces iniciamos precámbrico, paleozoico, triásico, jurásico, cretácico y cenozoico. Bueno, ¿cómo vamos entonces a hacer este proceso de, digamos, de evaluación de la materia a partir de la generación de la corteza en el precámbrico, digamos, conformación y separación de supercontinentes, de Rodinia Pangea, que casi que cubre el periodo paleozoico, las grandes transgresiones y las grandes provincias ígneas que cubre el Triásico, Jurásico y Cretácico y la Eocenia andina. Que como ustedes pueden ver, esto es una evaluación sumativa, es decir, bueno, vamos a ir seleccionando una serie de lecturas básicas para cada periodo geológico con el fin de estimular en ustedes una, digamos, una visión crítica de los papers. Y finalmente, cuando terminamos todo este proceso, ustedes van a escoger un tópico de su propio interés. Por eso les preguntaba qué era lo que más les gustaba a ustedes en geología, y seguramente la geología regional aplicada específicamente para la geología de Colombia, pues les va a permitir incluso avanzar en tópicos que ustedes estén desarrollando en sus trabajos de grado o al interior de sus semilleros de investigación. Esto nos va a permitir hacer una evaluación que yo le llamo coevaluación, que es una evaluación oral, eh, donde ustedes tienen la posibilidad de mostrar el material pues, que crearon con una rúbrica, es decir, con unas reglas de juego claras, y que ustedes van a tener la capacidad de, digamos, de responder a la luz de ese material que me entregan, tener una conversación conmigo para yo poder hacer una coevaluación, tanto evalúo lo que me entregan como lo que hablamos, y al final ustedes se autoevalúan y me evalúan a mí también en ese proceso. Y para todo ese proceso, entonces, lo que queremos ver es que siempre vamos a tener una, pues digamos, una evaluación, un diseño donde van a tener una serie de actividades, normalmente una actividad semanal o cada 2 semanas. Lo entregan, ustedes lo entregan, lo trabajan en grupos. Yo les hago un feedback que les permite obtener pues una calificación, pero encuentran pues en qué deben mejorar o qué no. Ustedes lo analizan, se dan cuenta de cuál ha sido la calidad de su proceso y la calidad de mi proceso como profesora, y digamos que volvemos a ese proceso cada semana o cada 2 semanas para ir haciendo una evaluación sumativa. Digamos que lo que vamos entonces lo que he tratado de, pues de generar en esta construcción de este curso que llevo más de 12 años dándolo, es que les propongo a ustedes una serie de actividades que ustedes efectivamente puedan realizar en el tiempo que deben dedicar a la materia, que les permita hacer un checklist de lo que van aprendiendo en cada unidad según el tiempo geológico, que les permita entender y que al finalizar ustedes puedan aplicar, analizar, evaluar y crear para nuevamente volver a ir al ciclo del aprendizaje. Las evaluaciones entonces son talleres semanales o cada 2 semanas. Eso en todo el periodo que vamos a trabajar tienen un 20%. Dos parciales del 20% lo hacen, tiene una parte individual y una parte grupal. El último parcial es del 15% sobre la orogenia andina. Hay un trabajo especial sobre la Sierra Nevada de Santa Marta, y un trabajo especial sobre un tópico de interés que ustedes tengan. Esto nos da pues el 100%, obviamente, que este 25% queda ya para, pues para final del semestre.
Bueno, entonces, ¿cómo construimos la rúbrica? La rúbrica nos permite para cada, digamos, para cada trabajo, por cada evaluación, este es el primer parcial, que es el precámbrico, este es em, este es el precámbrico y parte del paleozoico, este es el finales del paleozoico triásico-jurásico y el Cenozoico. Estas tres temporalidades tienen un proceso evaluativo tanto como de talleres y de parciales y digamos que vamos a mirar su nivel de desempeño. Si digamos en cada proceso usted identifica, explica, escribe, compara, analiza, debate, crea y diseña, pues está en un desempeño excelente. Si solo llega a identificar, explicar, comparar y analizar, pues es muy bueno a bueno, medio alto, medio bajo y muy bajo si usted, digamos, cuando entrega cada uno de estos trabajos, digamos, solo se queda en identificar, pero no explica y describe o solo se, digamos, llega hasta ciertos niveles de esta rúbrica de evaluación. Bueno, entonces este primer video vamos a dejarlo acá para dar paso a las preguntas que tengan sobre esta primera parte.